Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Otra vez las ausencias involuntarias naturalmente, pero es que ya se están celebrando debates en cada entidad federativa al margen de los presidenciales, los que están teniendo las candidatas a la presidencia, y pues hay que cubrirlos también, y esto también requiere de estar ahí y de estar haciendo la cobertura, hacer el análisis. Y bueno, no son muy sesudos que digamos, en el sentido de que no hay mucha carne, no hay mucho material que nos den los candidatos y candidatas en las distintas entidades federativas. No lo hay porque, lejos de las propuestas, lamentablemente, aunque hay algunas, preponderantemente se trata de la denostación y el ataque directo. Algunos porque van abajo y saben que si no se lanzan a fondo, pues están perdiendo la oportunidad de ser competitivos, pensando seguramente que denostar al otro, humillarlo o a la otra, les redituará en una mejor posición. Estos últimos debates que se han llevado a cabo, por ejemplo, en el estado de Morelos, donde por primera vez en su historia compiten tres mujeres por la gubernatura, pues lamentablemente también los ataques, los intentos de prudencia por una de las candidatas que a final de cuentas no se aguantó mucho y también lo respondió y lanzó algunos misiles, pero en términos generales las deficiencias que yo encuentro en estos debates, por una parte es que les da por ofrecer todo las cosas imposibles. Recientemente también estuvo en el estado de Morelos Xóchitl Gálvez y naturalmente estuve ahí para la cobertura y se atrevió a decir que se iba a rescatar uno de los ríos más importantes que cruza 14 entidades de Morelos, 14 municipios y llega casi al estado de Guerrero. Es un río muy importante, de los más contaminados lamentablemente. Ya se imaginarán ustedes refrigeradores, autos, incluso llantas, salas, bueno, de todo, desechos industriales, químicos, ni hablar. Es desastroso el estado en que se encuentra ese río, que es muy importante, es el más grande, el más largo y el más extenso que cruza el estado de Morelos, 14 municipios, ya les digo, y Xóchitl Gálvez dijo que se iba a sanear ese río y en sus márgenes se iban a construir áreas ecológicas, parques recreativos, en 14 municipios, figúrense ustedes, cruza todo el estado de Morelos y casi llega a Guerrero. No sé de dónde va a sacar el recurso. Yo recuerdo que hace alrededor de 12 años, 15 años más o menos, cuando me tocó trabajar para la administración gubernamental allá en el estado de Morelos, pues se gestionaron recursos tanto a nivel federal como internacional con una fundación que, si mal no recuerdo, se llama Río Arronte, y se gestionaron una millonada. Sirvió para limpiar un fragmento que a los meses después ya estaba igual que si no se hubiese hecho ninguna labor. Porque en las márgenes de ese río, pues mucha gente con asentamientos irregulares y que pues lamentablemente, si no se corrigen los problemas de ausencia de drenaje para el crecimiento de la mancha urbana desordenado, pues no hay manera de limpiar estos cuerpos de agua, ni hablar. Pero a Xochitl se le ocurrió decir que iba a sanear el río que cruza 14 municipios, llega casi hasta Guerrero. Lo que más me sorprendió es que entre sus asesores en estas cuestiones hídricas estaba el que entonces, hace 12, 15 años, fungía como secretario titular, porque no es secretario, es titular director de la Comisión Nacional del Agua, Luege Tamargo, como su asesor de Xochitl Gálvez, y en aquel entonces era titular de la Conagua, encabezó esos trabajos de intento de saneamiento de ese importante río, que fracasó porque no hay recurso suficiente que alcance primero para sanearlo efectivamente de manera integral y después para evitar que vuelva a ser contaminado con la gente que está
asentada en sus márgenes. Y ese mismo es el que tal vez le vendió la idea de que había que sanearlo. Y sí, uno puede coincidir en que hay que sanearlo, pero por lo visto en aquella época, hace 15 años, pues me doy cuenta que no es simplemente de decir tengo la intención de, y que conste que en aquella etapa contaron con recursos incluso de fundaciones internacionales que se dedican a eso, a rescatar cuerpos de agua, a la ecología, al medio ambiente, a los ecosistemas, y ni así perduró el saneamiento incipiente que hicieron con una millonada que les donaron y otra que aportó con agua y el gobierno federal. No es tarea sencilla, pero a lo que me refiero y a donde voy con toda esta anécdota es que prometer cosas imposibles pues provoca a veces risa entre la gente. Y estuve en esa cobertura del evento en el que hizo gira de trabajo Xóchitl Gálvez por el estado de Morelos, prometiendo el millón de cosas que no puede ni siquiera cumplir, y que quienes la escuchan y conocen un poquito de lo que está ocurriendo en cada entidad federativa, pues solo movemos la cabeza con decepción, con desaliento, con tristeza, porque prometer no empobrece. Y prometer cosas imposibles ya raya en el absurdo. En fin, sirva esta introducción como para justificar la ausencia de estos días en los que he cubierto debates y giras de candidatas presidenciales, en los que pues lamentablemente hay que estar de un lugar a otro en esas coberturas y dando los pormenores de lo que está ocurriendo. Bueno, el tema de hoy, muy breve, muy sencillo, aquello que yo les había comentado con respecto a la caída de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, se termina de confirmar. Por una parte, pues lo que les había dicho con respecto a Tesla y la instalación de esta fábrica de autos que funcionan con energía eléctrica, pues se está retrasando cada vez más y es inminente que no se haga. Primero porque, como les había comentado, les queda más cerca Texas, y en todo caso también Argentina ofrece mayores facilidades. En el caso de México, ¿qué es lo que lo impide? Insisto, pues bueno, la infraestructura alrededor de ese complejo, y de la que se salvaron, les dije ya en alguna ocasión, pues es que implica construirle a Tesla infraestructura alrededor, vías de comunicación, unidades habitacionales para los trabajadores, dotarlos de agua. Y les digo que de la que se salvaron porque pues todas esas construcciones de infraestructura que se requieren para terminar de convencer a Tesla de que se instale en Nuevo León, pues insisto, les iban a costar a ustedes. Y la infraestructura, caminos, escuelas, unidades habitacionales, agua potable, se iba a hacer con recursos federales. Samuel no tiene para ofrecerle eso a Telsa. En fin, dice que les echó una llamadita, que no le dijeron que no, pero tampoco le dijeron cuándo, así es que pues queda para mejor ocasión. Son no solo la falta de infraestructura alrededor lo que limita la llegada, el aterrizaje de la inversión de Tesla en Nuevo León, sino hay otros aspectos más importantes, porque, pues ni hablar, lo que exige la empresa, el multimillonario Elon Musk, lo que exige, y algo que no puede cumplir Samuel García, es que lo exenten de impuestos y que le den otro tipo de facilidades fiscales desde el gobierno de la República, y desde el principio el gobierno de la República le dijo que no. Religiosamente todos tienen que pagar impuestos, y ni modo que Elon Musk no tenga con qué pagarlos. Pero de ese tamaño es la ambición de estos grandes empresarios, y por eso tienen lo que tienen. Esa es una de las cosas que quería comentarles con respecto a Nuevo León, pero también aprovechando el viaje, también rápidamente, pues las preferencias electorales. Ya les comentaba que Colosio Jr. tiene cuando mucho 30% de aceptación en Monterrey, y su candidatura rumbo al Senado peligra porque
se está cayendo en las encuestas, y cosa curiosa porque en Nuevo León así como que figure mucho Morena, pues simplemente no, y a pesar de ello ya están en empate técnico. Colosio Jr. ha tenido que recurrir a los medios de comunicación nacionales para llamar la atención, y él que pide que no se utilice a su padre como instrumento de publicidad es lo primero que está haciendo al afirmar que no quiere encontrarse en el Senado de la República con Manlio Fabio Beltrones, que dijo ser muy amigo de Colosio, y sin embargo, como él refiere, desde que murió su padre jamás se volvieron a acercar a la familia, entre otros muchos políticos, y que están reciclados y de vuelta, qué cosa que pues al electorado como que estar viendo las mismas caras siempre comprando candidaturas, y a sabiendas de los resultados que han dado y las sospechas de corrupción que pesan sobre ellos, como que no termina de convencer mucho a la gente, pero como van como plurinominales seguro llegan. Esa es la dificultad para Colosio, pero el colmo del malestar en Nuevo León para Movimiento Ciudadano es lo que está ocurriendo con Mariana, que compite por Monterrey. Ya también la rebasó Adrián de la Garza, y pues bueno, era de esperarse, insisto, muy buena para el TikTok y las redes sociales, pero como candidata, sobre todo a una alcaldía tan importante, pues ya se quedó atrás. Les he dicho que hay que cuidarle las manos a Adrián de la Garza, por una parte, pero también hay que cuidarle las manos ahora que debe estar más desesperado Samuel García. Hay que cuidarle las manos porque el hecho de que Movimiento Ciudadano se derrumbe en Nuevo León le obliga a perder muchísimas cosas. Y si Adrián de la Garza llega a Monterrey como alcalde, va a ser una guerra. Y va a ser no solo una guerra de acusaciones, sino también de denuncias. Y entonces sí, yo quiero ver que otra vez le detengan recursos a Monterrey ya en manos de Adrián de la Garza, es decir, la oposición, porque al gobernador Samuel García no se le antoja. La guerra pues en puerta, así que váyanse preparando. Para muchos será muy grato que llegue Adrián de la Garza a Monterrey, como todo parece apuntar, si algo extraordinario no ocurre o si Samuel García no le inyecta más recursos. Pero si alcanza la alcaldía de Monterrey, insisto, la guerra y no van a tener estabilidad política. Pero es preferible eso a que Samuel García extienda sus dominios. Ahí sí podemos hablar de contrapesos. Espero que no sea de contrapunteo y de batalla campal, porque muchas acusaciones contra Samuel se van a revivir y veremos si con un nuevo Congreso ahora sí prosperan. Pero de fondo, insisto, el derrumbe de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, en general, Samuel García, que no pudo instalar Tesla, Mariana Rodríguez, que es inminente que pierda Monterrey, y Colosio Jr., que trata de colgarse de la figura de su padre para recuperar terreno rumbo al Senado, que también se está cayendo, y frente a Morena, que es lo más complicado del caso, pues no pinta más que para un acotamiento del poder que Samuel García ambicionaba extender en todo Nuevo León. Ni hablar, así las cosas por allá. Insisto, se salvaron de Tesla porque, por ejemplo, además del recurso local y federal que se requería para invertirlo en esta empresa, el agua de la presa El Cuchillo era la que le iban a destinar a Tesla. Y ustedes bien, gracias. Y el ego de Samuel, que primero estuvo en todo lo alto presumiendo la inversión multimillonaria, está por los suelos. No lo demuestra, pero creo que ahora ustedes saben, tanto como él bien lo sabía desde el principio, que lo más seguro es que esa inversión no llegue mientras el gobierno federal, el de la República, no acepte exentar de impuestos a Elon Musk. Ni hablar, reglas de la competencia, además, la introducción de vehículos eléctricos
provenientes de China y de armadoras que ya están aquí en el país, le están tirando el mercado a Tesla. Había que competir y Samuel no hizo su parte. Había cosas que sí podía cumplir, mínimas, por supuesto, porque la mayoría de las decisiones se tienen que tomar desde el centro. Si el centro dice, esta presa la construí yo, que Tesla vea de dónde saca agua o de dónde la trae. Samuel García otra vez se hubiera tenido que comer las uñas. Y son todo ese tipo de factores que lo están minando. Uno dirá, pues bueno, es que lo están saboteando desde el centro. No, lo que pasa es que hay dos formas de ver la inversión productiva en el país. La que cumple a cabalidad respetando nuestros recursos naturales, la viabilidad del proyecto y sobre todo cumpliendo con los impuestos respectivos, y la que lo entrega todo, como el Samuel Milei de Nuevo León, que ya les dio todo a los Estados Unidos y que va a seguir dándoles más con tal de que respalden su presidencia. En este caso, Samuel García, por más que ofrezca, difícilmente va a cumplirles, porque acá esta es una entidad federativa y el gobierno central, el de la República, no va a ceder al entreguismo y a los caprichos solo por lucimiento y seguir avanzando políticamente de Samuel García. Bueno, pues no le pintan bien las elecciones ni para Movimiento Ciudadano en Nuevo León, ni para Samuel García. Ya ahora solo falta que acudan ustedes a las urnas para consumar el acotamiento, el atarle las manos para que no actúe discrecionalmente Samuel García. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.